No importa en qué parte del mundo nos encontremos, siempre que hay un proyecto mega brutal, nunca estará lejos de nuestro alcance para que tanto yo como ustedes los conozcan y aprecien semejante magnitud de locura al crear este tipo de autos. Pero de vez en cuando nos encontramos con innovaciones que simplemente nos dejan boquiabiertos. Como todos sabemos, pensar en una idea es una cosa, pero llevarla a cabo es algo completamente distinto. Este Mazda RX-7 que vemos en pantalla demuestra que con un plan sólido, las habilidades necesarias y una determinación tenaz, incluso los sueños más locos pueden hacerse realidad. Y te presento al RX-7 FD con motor rotativo de 6 rotores de Muka Motorsport. Muka Motorsports es un equipo de carreras en Nueva Zelanda creado por nuestro amigo Benjamin Snedon. Este es un equipo que suele competir en diversos tipos de competencias que son típicos en Nueva Zelanda, pero hace unos pocos meses un nuevo proyecto llegó a su colección. En una entrevista en el canal Drift Games, Benji cuenta el origen de este épico proyecto. Resulta que un día, como cualquier otro, viendo el marketplace en su país, Benji vio el anuncio de un RX-7 en venta a 6 horas de su casa y sin pensarlo 2 veces tomó su remolque y con un amigo fueron a comprarlo, y al tenerlo lo que fueron llegando fueron puras ideas locas que increíblemente las hicieron realidad. Él era amante del drift y quería un auto que fuese tan loco como sus ideas. Quería un RX-7 que se destacara en ese deporte, pero que a su vez fuese algo increíble de ver, así como los autos de Mad Mike. Ya había visto algunos RX-7 con motores de 3 rotores y 4 rotores, pero pensó, ¿por qué no ponerle 6? Y esto suena tan loco como te lo imaginas. Este mega rotador ensordece a sus oyentes y los vuelve locos, en el buen sentido de la palabra, claro. Este enorme motor de 6 doritos que ves aquí es obra del taller neozelandés Pulse Performance Race Engineering, que lo desarrolló a partir del motor 13B de Mazda, que es un motor de 2 rotores utilizado tanto en el Mazda RX-7 y el RX-8. Este motor trabaja sin turbo, sin nitroso, sin metanol. Es solo un motor rotativo de aspiración natural hecho a medida que funciona y otorga unos 800 caballos de fuerza acoplado a una caja secuencial de 6 velocidades. Pero el crear este motor no es tan fácil como se oye. No es como que unes los motores y ya. Esto requiere una planeación específica, requiere una confección de múltiples piezas especiales y diseñadas a precisión para que todo funcione. Por ejemplo, una de las partes más importantes es el eje central. Ya completo, por el lado derecho de esta máquina podemos ver el sistema de escape. Bueno, casi no se ve, pero es un sistema de escape personalizado con su sistema de ITB que recorre el lado superior, llevando ese largo filtro hecho a medida para abarcar la distancia de estos 6 rotores. En el lado izquierdo apreciamos un poco de su cableado y su sistema de encendido de proporciones aún mayores, con 2 bujías por rotor, lo que es igual a 12 cables MSD y 12 bobinas alineadas a lo largo del riel del chasis del RX-7, o bueno, lo que queda del chasis. El engine bay muestra el motor en un entorno simple y sencillo. Da gusto verlo ahí, pero es tan inmenso que mide más de 1 metro de largo, lo que provoca que casi todo el auto sea desmantelado y cortado, haciendo zonas a medida para tenerlo ahí, tanto que su sistema de combustible, refrigeración y demás pasan a la parte trasera. Aquí atrás también sufrió modificaciones tremendas, reemplazando parte del chasis por estructuras tubulares para contar con muchas partes, como lo son ese enorme radiador que tiene una capacidad de 10 litros acoplado a una caja metálica con rociadores
sensores a sus costados para activarlos en caso de que la temperatura suba. También cuenta con un tanque de combustible Rhodium de 65 litros de pura gasolina. Este auto puede usar tanto gasolina de 98 octanos y E85 según la ocasión. Y también podemos ver más periféricos como lo es la batería, filtros, sensores y mangueras, y todo queda protegido por esa jaula antivuelco. Debajo cuenta con un sistema de eje de intercambio rápido, lo que permite cambiar el diferencial y el eje trasero en el menor tiempo posible en competencias o cualquier tipo de evento. Este malvado RX-7 cuenta con un sistema de frenos enormes de la marca Wilwood, tiene suspensión BC Racing personalizada y vemos ese enorme tubo de escape que sale hacia atrás, mostrando también ese bestial alerón, que tiene un sistema de palanquillas que se quitan para poder moverlo y poder abrir la puerta trasera del RX-7, reemplazando el vidrio por un material así como de plexiglass y aberturas para que pueda entrar más aire al radiador y así poder enfriarlo. Desde que se empezó a construir este proyecto solo demoró 10 meses, o sea, mira la cantidad de trabajo que se hizo en tan poco tiempo, y mediante sus tiempos de pruebas estuvo en una forma que parecía un Frankenstein, pero al terminarlo se vistió con un icónico body kit Rocket Bunny y unos rines que a mi gusto personal no me llaman mucho la atención, y yo hubiera preferido mejor los que usaba en sus pruebas, que eran unos Warmaster S1 en color negro. En el interior de este RX-7 solo encontrarás metal expuesto puro y duro. La jaula antivuelco hace presencia, hay láminas en las puertas y en el tablero, vemos la palanca de frenos y la palanca de cambio secuencial, tiene la botonera de Haltech con los settings que utiliza el motor, también tiene butacas de carreras OMP, volante OMP y un digital dash Haltech con toda la información necesaria. No hay comodidades aquí, todo el presupuesto se lanzó en ese enorme motor que se esconde bajo el capó. Todas estas modificaciones lo hacen capaz de driftear sin ningún problema. Aunque el motor mida 1 metro de largo, está ubicado estratégicamente para que exista un balance ideal para quemar las llantas haciendo drift con ese bello y hermoso rugido que nos recuerda a la leyenda del Mazda 787B. Y te preguntarás a lo mejor, ¿cuánto puede costar tener un motor de semejantes magnitudes? Bueno, la empresa creadora de este monstruo de 6 rotores ofrece el paquete completo y cuesta unos $117.800 neozelandeses, lo que es igual a un poco más de $71.000 americanos. Una extraordinaria suma de dinero para solo un motor. Pulse Performance también ofrece sus otros paquetes de motores si quieres reducir la cantidad de rotores. Por ejemplo, ofrece la unidad de 3 rotores que equivalen a $48.500 y un motor de 4 rotores que equivalen a $58.600, lo que es igual a comprarte con la suma del de 3 rotores a un Nissan 400Z de paquete 0 kilómetros. El de 4 rotores equivale a comprarte un Toyota Supra GR manual 2023 0 kilómetros y hasta te sobra para meterle modificaciones, y con lo que vale el motor de 6 rotores podrías comprarte, qué sé yo, un Nissan GT-R R35 de segunda mano casi nuevo. Esto es una locura de auto, pero es algo que vale la pena saber que existe en este planeta. Pero aunque sea el primer y único RX-7 en el mundo con este motor, como dice el Fede Lobo, este niño se va para atrás, estos hermanitos se fueron para atrás y tú te vas a ir para atrás. Al saber que hay otros autos con un motor de 6 rotores bajo su capó y hechos desde el año 2013, como este Mazda RX-4, este Mazda E1 Cosmos y un BMW M6, y sepa Dios cuántos más existan por ahí que no están por internet. Si eres millonario o si lo fueras, ¿serías capaz de crear algo así? Me gustaría saberlo en los comentarios. De mi parte fue todo por hoy y nos vemos como siempre en la próxima.